Nunca me ha ocurrido algo paranormal, pero creo que esto podría ser lo más cercano. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Nightcrawler y les doy la bienvenida a Mundo Creepy y a esta nueva sección donde les estaré contando algunas experiencias muy personales que tal vez les puedan interesar. Muchas veces nos han preguntado, tanto a Masketman como a mí, si nos ha ocurrido algo paranormal y lamento decepcionarlos, pero la verdad es que no. Al menos a mí nunca me ha ocurrido algo que yo pueda considerar como paranormal. Nunca he visto un fantasma, nunca he visto un ovni, ni he tenido un encuentro pues raro con algo inexplicable. Sin embargo, sí me han ocurrido a lo largo de mi vida, obviamente, una serie de sucesos que van desde lo extraño hasta lo más aterrador. Obviamente todo dentro de un ámbito realista y que se puede explicar, aunque no por eso deja de ser interesante, creo yo. Y en esta nueva sección les estaré contando precisamente eso. Anécdotas mías, cosas que me han ocurrido o bien a personas cercanas a mí y que me han confiado esas historias para que yo las cuente. Espero que les guste esta nueva sección y este nuevo formato, aunque vale la pena aclarar que no va a sustituir a los videos clásicos que ustedes conocen del canal, esos van a continuar como siempre. Por cierto, esta sección aún no tiene nombre, así que si ustedes tienen ideas o sugerencias para ponerle nombre, por favor déjenos aquí abajo en los comentarios todo lo que se les ocurra y con mucho gusto lo vamos a estar leyendo. Y bueno, después de tantas aclaraciones y explicaciones, creo que ya es momento de comenzar con esta historia. Y bueno, como ya vieron en el título del video, vamos a inaugurar esta sección hablándoles sobre mi experiencia con la parálisis del sueño. Para quienes no sepan qué es la parálisis del sueño, pues les puedo explicar que muy burdamente es una especie de estado entre el estar despierto y el estar dormido. Digamos que tu cuerpo está dormido, pero tu mente de alguna forma sigue despierta y básicamente te sientes atrapado en tu propio cuerpo. Es decir, tú puedes escuchar cosas, puedes sentir cosas, pero no puedes moverte, no puedes reaccionar. Lo único que puedes hacer es estar como un espectador, atrapado, como dije, en tu cuerpo. Y lo peor de todo es que no es solamente el estar despierto sin poder moverte, es también el hecho de que tu mente empieza a crear cosas, empieza a crear sonidos, cosas que no están ahí, pero que tú las sientes como si realmente estuvieran ahí. Es algo bastante real y también bastante aterrador. Puedes sentir presencias, incluso puedes sentir que alguien te toca o que alguien te ataca mientras no puedes defenderte de ninguna manera. Es bastante frustrante y creo que a quienes les haya ocurrido lo mismo saben a qué me refiero. Si te ha ocurrido una sola vez o dos veces en tu vida, créeme que eres afortunado y más afortunado si no te ha ocurrido nunca. Porque mi experiencia comenzó más o menos a los 12 o 13 años y se detuvo cuando tenía unos 15 o 16. Es decir, estamos hablando de más de 4 años en los que casi cada noche experimenté parálisis del sueño. Y créanme que por más que digas que te acostumbras o que llegas a lidiar con ello y aprender a sobrellevarlo, de todas formas no deja de ser siempre una experiencia muy desagradable. No recuerdo exactamente cómo ni cuándo ocurrió por primera vez, pero me acuerdo que siempre eran como los mismos síntomas. Yo me iba a dormir y a veces sentía o escuchaba más bien una especie de zumbido en los oídos que iba aumentando, empezaba muy bajito y luego empezaba a subir y subir y subir hasta que era insoportable y entonces se detenía, y cuando se detenía de golpe yo ya no podía moverme y ya sabía que iba a empezar a escuchar un montón de cosas y que iba a empezar a sentir un montón de cosas muy feas y que no iba a poder defenderme. Y me acuerdo que me daba mucho miedo. Llegó un punto
en el que yo ya no quería ir a dormir. O sea, me llegó a afectar tanto que yo prefería quedarme viendo la televisión hasta las 3 de la madrugada, aunque no hubiera nada, porque yo no tenía cable, así que en ese tiempo pues me la pasaba viendo infomerciales, tampoco tenía internet. Entonces recuerdo que yo no quería dormir, me sentía como en esas películas de Freddy Krueger donde los protagonistas hacen lo que sea para no dormirse. Algo así me sentía. Obviamente yo me quedaba dormido de todas formas y era seguro que me iba a ocurrir. Y lo peor de todo es que a veces, si no me pasaba en la noche, pasaba en la mañana, y en la mañana era peor, porque por alguna razón era mucho más fuerte. No tengo una explicación para eso, no sé si alguien en el público que sepa más del tema me puede decir por qué, pero cuando me pasaba la parálisis del sueño durante la mañana o yo tomando una siesta en la tarde, era por alguna razón mucho más fuerte. Veía cosas peores. Bueno, realmente no ves nada porque no puedes abrir los ojos, pero sientes cosas y tu mente empieza a crearte como una visión de lo que está pasando. Es algo difícil de explicar, pero digamos que tu imaginación es la que funge como tu propio enemigo mientras estás atrapado ahí en la parálisis del sueño. De entre todas las cosas que llegué a ver mientras me encontraba en ese estado, había tres que eran muy frecuentes y que recuerdo con mayor terror o con mayor frustración. No sé cuál sea la palabra correcta para definir lo que sentía. La primera de ellas era que yo escuchaba con mucha frecuencia a niños jugando en el pasillo de mi casa. En ese tiempo yo, pues obviamente era un niño, vivía con mis papás y mi habitación era la última de la casa. Justo detrás de mi habitación había solo un pasillo y luego estaba la casa del vecino, porque pues son casas pequeñas. Era una casa de Infonavit. Los que son de México saben a qué me refiero. Son casas muy pequeñas y donde el vecino está a escasos 2 metros de tu propiedad. Y recuerdo muy bien que yo escuchaba como los niños caminaban por el pasillo de al lado y luego por el pasillo de atrás de mi habitación. Y escuchaba como si fuera un grupo, no sé, de 5 o 6 niños muy pequeños, riéndose, jugando y burlándose de mí. Yo sabía que se estaban burlando de mí porque escuchaba cómo tocaban la ventana, el cristal de las ventanas, como para molestarme, y luego se reían. Y yo no podía moverme. Les estoy hablando de que en ese momento yo estaba pues acostado. Generalmente duermo todavía boca arriba porque es la forma en la que yo me siento más cómodo. Ya sé que hay gente que prefiere dormir de lado o boca abajo, pero para mí boca arriba es más cómodo. No sé por qué, así ha sido toda la vida. El punto es que yo estaba ahí acostado, con los ojos cerrados, obviamente sin poder moverme, y escuchaba a estos niños burlándose de mí. Por alguna razón me daba mucho miedo. Ahora que lo estoy contando suena un poco tonto, pero créanme que cuando lo vives es muy diferente. Y en algún punto de toda esa visión o alucinación auditiva, yo escuchaba cómo esos niños lograban entrar a mi habitación y rodeaban mi cama y se quedaban ahí mirándome. Yo sentía sus miradas, como les dije, no puedes ver nada, pero sientes. Y sientes como un montón de miradas de niños observándote, y luego empezaban a empujarme, o sea, como a tocarme, pero de manera molesta, como si estuvieran jugando conmigo o tratando de molestarme. Le conté esto alguna vez a un amigo y estaba su mamá presente escuchándome, y me acuerdo que me dijo que eran duendes. Esa fue la explicación que me dio. Sin embargo, pues yo sé que se debe a la parálisis del sueño. Es simplemente una alucinación de tu mente. Además de que eso no era lo único que me pasaba. La segunda cosa que más recuerdo, que era muy frecuente, era que yo escuchaba como alguien venía por el pasillo hacia mi habitación, por dentro de mi casa, y abría la puerta, se sentaba o se quedaba de pie junto a mi cama y se quedaba mirándome. Eso es creo que es muy frecuente o muy común en la parálisis del sueño, porque he escuchado muchas historias, incluso he leído creepypastas que tratan de eso, de que una especie de sombra o de persona extraña, no sé, de demonio, alguna presencia que tú sientes de alguna forma que es maligna, está junto a tu cama mirándote sin hacer absolutamente nada, solamente mirándote, y eso te da mucho miedo por alguna razón. Lo peor de todo es que en ocasiones no solo se limitaba a mirarme. Recuerdo muy bien que
más de 3 o 4 ocasiones llegué a sentir una mano helada, huesuda, que estaba acariciando mi cara, así como, no sé, como una mamá acaricia a un bebé con esta parte de su mano como para sentir su piel, no sé, y de una manera tierna, pero obviamente muy, muy, muy aterradora, muy bizarra en el sentido anglosajón de la palabra, como diría el buen Dross. Es como, no sé, o sea, como si esa cosa estuviera haciéndome alguna especie de cariño, pero obviamente a mí me causaba mucho, mucho, mucho miedo, mucho terror y asco. Y yo no podía moverme, o sea, yo estaba ahí. Eso es lo peor de la parálisis del sueño. No es solo ver, no es solo escuchar todo eso, es que no puedes hacer nada al respecto. No puedes ni siquiera gritar. Recuerdo que lo que yo hacía, y aún hago a veces, es respirar muy fuerte, porque trataba de hacer que alguien me escuchara. Yo pensaba que si empezaba a respirar muy fuerte, porque respirar es algo que afortunadamente sí puedes hacer, es algo automático de tu cuerpo. Yo pensaba que haciendo ese ruido, tal vez mis papás o mi hermana o alguien iba a asustarse pensando que yo estaba teniendo algún ataque o que estaba enfermo o algo, e iba a ir a despertarme y sacarme de ahí. No sé si mi respiración tal vez no era tan fuerte como yo creía, pero no funcionó. El caso es que esta cosa solo se limitaba a verme y a veces me acariciaba la cara y luego solo se iba, y en ese momento yo podía despertar. La tercera cosa que más recuerdo era otra criatura que era muchísimo más agresiva, porque esta no solo me miraba o me acariciaba la cara. Esta cosa, que yo la recuerdo especialmente como algo que tenía mucho pelo, o sea, como un animal o algo así, pero tenía cuerpo de ser humano, por lo que yo podía sentir, se colocaba encima de mí y empezaba a estrangularme, y era horrible, era una sensación realmente fea. Yo sentía que iba a morir, que esa cosa me iba a matar realmente. Sentía claramente cómo se sentaba en mi pecho y comenzaba a ahorcarme, y sentía sus manos muy frías. Y lo peor para mí era el sonido que hacía esa criatura, porque no solamente estaba ahí ahorcándome en silencio, hacía una especie de chillido muy feo, como un grito. Podía escuchar, podía sentir su respiración, el calor de su aliento en mi cara. Era horrible realmente, y eso sí me llegó a pasar muchas veces, no sé cuántas, unas 30 o tal vez hasta 40 veces, no lo sé. Fue una etapa muy fea de mi vida en cuanto al sueño, porque realmente mi vida durante el día era bastante normal. Yo no tenía, afortunadamente no tuve ningún problema fuerte en mi adolescencia, nunca fui pues maltratado por mis padres, ni tampoco tuve muchos problemas en la escuela. Sin embargo, durante la noche era cuando todo se ponía bastante feo. Como les digo, yo no quería dormir, me empecé a debilitar por lo mismo, empecé a comer menos. Recuerdo que en algún momento le comenté a un médico y él me dijo que podía ser provocado por el estrés, pero como les digo, yo no tenía estrés, o sea, yo tenía una buena familia, todavía tengo una buena familia afortunadamente, en la escuela todo bien en mi vida, entonces no veía yo la razón por la cual me pudiera estar pasando eso. Algo curioso es que yo no tengo idea de si la parálisis del sueño se puede heredar, no lo creo, pero mi madre sufría de lo mismo y llegó a contármelo varias veces. Ella también tenía visiones extrañas. Una que recuerdo mucho que me contó era que ella estaba en la sala de la casa mirando la televisión, estaba ahí sentada, empezó a quedarse dormida y en algún momento sintió que ya no podía moverse, que eso es básicamente parálisis del sueño. Lo extraño es que ella cuenta que seguía viendo la televisión, seguía viendo lo que había, pero empezaba a ver cómo las cosas se movían de lugar. Mi hermana tenía unas muñecas de porcelana bastante feas, de esas clásicas que dan miedo, y mi mamá veía que se movían, y algo que también me llamaba la atención es que decía que ella podía ver la televisión, pero como si estuviera al revés, o sea, veía lo que estaba pasando en la televisión, el mismo programa que ella estaba viendo, pero el sonido no se podía captar bien, o sea, era como si no entendiera lo que decían, y la pantalla estaba de cabeza. Esa era una experiencia muy rara que le llegó a pasar varias veces y me lo contó, y me acuerdo que yo también le conté que me pasaba algo similar.
pero a mí me pasaba muy seguido, a ella le llegó a pasar unas cuantas veces. Otra que me acuerdo que me contó que también me pareció bastante aterradora es que ella, al igual que yo, sintió como alguien se subía encima y trataba de hacerle algo como de ahorcarla, pero cuando ella trataba de defenderse, de quitarse de encima esa cosa, en sus manos esta figura se derretía. Ella lo describe como si fuera cera de vela caliente, o sea, como con esa textura cuando tocas algo y esto se derrite, se deshace en tus manos. Ella lo describe como algo terriblemente desesperante y yo me imagino que debe serlo, porque si yo me sentía frustrado con esta figura que estaba tratando de matarme, no me imagino lo que se sentirá, que ni siquiera puedes defenderte de alguna forma porque esta cosa se derrite literalmente en tus manos. Debe ser algo muy, muy extraño. Recuerdo que más o menos en el año 2007 o 2008, cuando yo estaba en segundo o tercero de secundaria, fue cuando por fin mis padres contrataron internet. Y lo primero que hice, una de las primeras cosas que hice, fue ponerme a investigar al respecto acerca de la parálisis del sueño. Ahí fue donde vi más o menos a qué podía deberse y también algunas técnicas para contrarrestarlo. Y muchas de ellas sí me sirvieron. Una de ellas recuerdo que era que te recomendaba mejor relajarte, tratar de ignorar, aunque es muy difícil, tratar de ignorar lo que estabas escuchando o sintiendo y que simplemente ibas a despertar. Me llegó a funcionar, pero muy pocas veces. Por lo general es muy difícil, como les digo, ignorar lo que pasa. No puedes evitar el querer defenderte o el entrar en pánico. También otra explicación era que la parálisis del sueño supuestamente era como un preámbulo a un viaje astral, y recomendaba que cuando te pasara pensaras en volar y en salir de tu cuerpo y qué iba a pasarte. Yo traté de hacerlo varias veces, no les voy a mentir. Me pareció que si podía ser posible, pues era increíble poder salir de mi cuerpo, pero nunca lo logré. Así que no sé si alguien de ustedes ha podido realizar una de esas técnicas de viaje astral. A mí no me funcionó. Y otra cosa que decía internet acerca de esto era de los sueños lúcidos. De hecho, por todo este tiempo hubo una serie de acontecimientos en mi vida que me hicieron lograr controlar mis sueños por un momento. Yo recuerdo que casi cada noche lograba tener sueños lúcidos y fueron experiencias muy interesantes. Experiencias que más adelante me servirían para escribir una de las historias que a la gente más le gustó cuando iniciamos este canal, que fue la historia del onironauta. Muchos de ustedes tal vez la conozcan, pero creo que esto es historia para otro video. Y bueno, tal vez se pregunten cómo es que hice para dejar de padecer esta afección. No sé cómo llamarla porque no es una enfermedad, es una especie de efecto o no lo sé, como una pesadilla recurrente. Tal vez se pregunten cómo le hice y la verdad es que no tengo ni idea. Simplemente se detuvo, cumplí 16 o 17 años, no lo recuerdo, y simplemente dejó de pasar. Ya en la actualidad me pasa, no sé, una vez al año o dos. Es algo que sí me puede ocurrir, pero no es ni por asomo con la misma frecuencia, ni mucho menos con la misma intensidad que cuando era adolescente. Yo recuerdo esta etapa de mi vida de cierta forma irónica, con cariño, porque fueron historias que ahora mismo me sirven y me inspiran para escribir y para recopilar también otras historias, para investigar al respecto. Son historias a las que yo les tengo aprecio. Como digo, suena irónico, pero como no me ha pasado algo paranormal, eso es lo que tengo para trabajar. Y bueno, pues esta fue la historia acerca de mi experiencia, mi gran experiencia con la parálisis del sueño. Si a ustedes les ha pasado, por favor díganme en los comentarios si ustedes sentían lo mismo que yo o si era diferente, si escuchaban ese zumbido antes de que empezara. Yo supongo que con cada persona debe ser distinto, pero me encantaría leer sus experiencias. También, si nunca les ha pasado, deberían comentar por favor las dudas que tengan hacia la gente que sí, y pues los que sí les ha ocurrido que les contesten. Estaría muy chido que se haga una interacción así en el público. Espero que les guste esta sección también, que haya sido de su agrado.
compártanla por favor para poder seguir trabajando en esto. A mí me gustó mucho grabarla, lo disfruté demasiado, aunque no estoy acostumbrado a hablar a cámara. Ustedes habrán notado que tal vez estoy un poco nervioso, es algo que espero mejorar con el tiempo. Y bueno, pues suscríbanse a Mundo Creepy si es que aún no lo han hecho, por favor, lo pueden hacer fácilmente dando clic en el botón que va a aparecer más adelante. Y síganme a mí en redes sociales, me encuentran tanto en Twitter como en Instagram como @Emanuel_Night. Es muy importante que me sigan porque precisamente para esta sección voy a estar sacando algunas encuestas de qué temas quisieran a futuro. Voy a estar interactuando bastante con ustedes para esta sección, así que por favor síganme tanto en Twitter como en Instagram y ahí se van a enterar de todo lo que viene para el canal. Por último les recuerdo que por favor me dejen sus ideas para el nombre de esta sección. Díganme cómo les gustaría que se llamara y yo pues voy a tratar de ponerlo a votación, igual por las redes sociales, para elegirle el nombre, y obviamente a la persona que haya sugerido este nombre pues le voy a dar un reconocimiento en un video. Y bueno chicos, pues sin más que decir me despido por esta ocasión. Yo soy Nightcrawler, nos vemos después. Los perros no se callan.